Y finalmente, José Felipe Otero Muñoz, mil perdones por dejarte hasta de último. Tú eres vicepresidente para América Latina y el Caribe de 5G Américas, así que tienes la palabra. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí que antes de comenzar quisiera darle las gracias tanto a la Unión Internacional de Telecomunicaciones como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a los distinguidos panelistas y a la audiencia. Por favor, quisiera que se pararan un momentito. Quiero ver algo. ¿Se pueden parar, por favor? ¿Todos? ¿Todos? Sé que están viendo el celular, que a veces está chateando, es muy importante, todo eso. Así, yo veo un señor al lado de la cámara que está en el celular concentrado, pero no se ha parado. Camisa blanca. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? ¿Se para? Por favor, yo sé que soy lo que está entre ustedes y el café. Yo soy entre el agua, entre el juguito. ¿Se me estiran, por favor? ¿Sí? ¿Se me van estirando? Y yo. Bueno, yo voy a ser un poquito distinto a los demás. Sí, se pueden sentar. Voy a ser un poquito distinto a todos los demás panelistas. Yo tengo la ventaja de haberlos escuchado a todos, que me da una visión bastante panorámica de lo que está sucediendo en los distintos países de la región. Para quienes no conozcan, a 5G América somos una asociación de la industria. Tenemos representantes de todo el ecosistema: Ericsson, Cisco, Qualcomm, Telefónica, WOM, Intel, etcétera. Y nuestro rol es más pedagógico, es más educativo. Y toda la información que publicamos es disponible gratuitamente en nuestras páginas web. Yo iba a comenzar preguntando qué da la transformación digital, pero como hemos visto con los distintos panelistas, todo el mundo tiene una definición distinta. Y esto es lo que pasa mucho en los eventos de telecomunicaciones, porque estamos hablando de temas en el que casi todos estamos siempre de acuerdo sobre lo que se tiene que hacer, sabemos más o menos cuál es el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo bien, qué es lo que está pasando mal y cuáles son las medidas. Realmente tenemos que romper la burbuja que a veces creamos nosotros mismos para empezar a comunicar a otras entidades de gobierno, porque los grandes problemas que tenemos en la digitalización es esa falta de comunicación, porque cuando estamos hablando de esa transformación digital, no solamente impacta a las grandes empresas y al gobierno, sino que está impactando al ciudadano. Y por eso es que tenemos que traer al ciudadano a esta conversación. Por eso es que me parece tan importante lo que dijo el doctor Usuala acerca del Ministerio de Transformación Digital de Trinidad y Tobago, formado el año pasado, que es un avance más a lo que ya veíamos en Colombia desde la creación del Ministerio de las TIC con un viceministerio. ¿Por qué? Porque es esa coordinación que tenemos a nivel gubernamental para hacerlo de forma transversal. No vamos a estar hablando de una transformación digital en el sector de energía, en el sector de salud, en la parte de logística, sino tenemos un diálogo constante internamente de top down, pero bottom up también, digamos. Y también es muy importante saber cuáles son las experiencias que tenemos en otros mercados, tanto las positivas o las negativas. Aquí siempre me gusta hablar del caso de Estonia. Todo el mundo usa a Estonia como ese gran ejemplo de transformación digital y tomando muchas de las palabras que algunos de los panelistas mencionaron en términos de ciberseguridad. Estonia en el 2007 tuvo uno de los peores ataques de la historia que los llevó, fue ese catalítico a trabajar para llegar a donde están en estos momentos. Ahora, cuando estamos hablando de transformación digital, también tenemos que empezar a preguntarnos cuál es ese rol del regulador que tenemos. Y no hablemos del regulador, cuál es el rol que tienen las entidades gubernamentales, porque la verdad es que estamos hablando de transformación digital, de esas políticas digitales de siguiente generación, cuando tenemos unos marcos normativos que, al igual que las distintas redes móviles inalámbricas, tenemos distinta generación conviviendo. Tenemos esa regulación analógica y esa regulación analógica es la que me está permitiendo seguir monitoreando esas zonas apartadas, porque sí, como muy bien dijo el comisionado Sergio de la CRC, estamos en una zona muy urbanizada, pero es por eso que tenemos que empezar a quitar las trabas que tenemos y empezar a
migrar esa visión de top-down, de arriba hacia abajo, donde todo se hace de forma centralizada, para empezar a ver desde abajo hacia arriba qué es lo que necesitan esas comunidades y esas localidades tan apartadas del país que capaz no tienen esa cobertura o, como muy bien dijo Arely, no tienen el dinero para poder pagar los servicios, porque estamos hablando de servicios de telecomunicaciones. Eso implica un dispositivo y un cargo mensual. Y si vamos a ver, tirando números en América Latina, las distintas consultoras, Counterpoint Research, Global Data, IDC, nos muestran que cuando cruzamos los datos y empezamos a ver cuántas personas realmente están utilizando esos servicios de cuarta generación o los de tercera generación, vemos, bueno, tenemos 90% de las personas conectadas, tenemos 95% de las personas conectadas, pero realmente dispositivos que puedan utilizar esas redes, estamos en 50, 60%, tenemos la cobertura, pero no tenemos los dispositivos que puedan conectarse. Y si hablamos de los dispositivos, entonces tendremos que entrar en una segmentación de las distintas brechas digitales, porque según la generación del dispositivo vas a poder conectarte a ciertas aplicaciones y a otras no. Eso me parece que es sumamente importante. Luego, ¿cuál es ese rol de las entidades de gobierno? Estamos en un entorno donde 5G América siempre habla de 5G, pero 5G ¿para qué? ¿Y en qué momento? En que, digamos, recuerden que toda la generación móvil llega cada 10 años con un lapso de vida de 20 años. O sea, en cualquier momento tenemos una generación llegando 5G, una generación que está en ese boom, en esa explosión, en esa expansión, donde tienes las economías de escala que te permite acceder a esa tecnología por una gran parte de la población. O sea, nos tardamos como unos 6, 7 años en alcanzar ese 30-40% de participación de la población en esa nueva tecnología. No estamos ahí. Y estamos a los 20 años, estamos en ese desmantelamiento. Pero, ¿cuándo ocurre? Sí, empieza a ocurrir en las zonas urbanas mayormente. Las últimas en desconectarse son esas zonas rurales. Y eso aplica tanto para el sector de telefonía móvil como también al audiovisual. ¿Cuáles fueron las últimas zonas que se han ido desconectando en la transición a la televisión digital? Pues esas zonas rurales. Cuando estamos hablando del desarrollo de la fibra óptica y vemos esas grandes tasas de fibra óptica, con excepciones como Barbados, con excepciones como Curazao, como Uruguay, en las zonas rurales no tenemos fibra óptica. Entonces, cuando estamos hablando de esta transformación digital, es cómo integramos a este discurso al ciudadano, porque es maravilloso tener muchísimas plataformas de gobierno electrónico, digitalizando procesos o sistemas de educación, pero si el ciudadano desconoce que existen, no nos sirven para nada. Y desgraciadamente ese es uno de los grandes problemas que tiene este sector. Y lo veo repetidamente en toda América Latina y el Caribe. Cuando estoy hablando, a veces veo ciertas cosas muy maravillosas, pero no tenemos esa comunicación. Y parte es la falta de recursos. Parte es que quienes toman decisión a un nivel más alto no otorgan los recursos necesarios o no comprenden la importancia que tiene el sector de telecomunicaciones, que tienen las TIC para el desarrollo económico de un país. Es por eso que muchos mercados, cuando tenemos una nueva administración, el último ministerio, la última secretaría, el último viceministerio que se llena viene siendo relacionado con las tecnologías de información y comunicaciones. Ahora, tenemos que comenzar a ver qué está haciendo Brasil, qué está haciendo Curazao, qué está haciendo República Dominicana, integrando a las tecnologías de información y comunicaciones a los planes de desarrollo económico. Algo que ya venía diciendo el expresidente Piñera en Chile, y cuando atrae al sector de la academia. El comisionado Sergio de la CRC nos dijo claramente cómo estaban integrando universidades. Esto también lo estamos viendo en Brasil, eso también lo estamos viendo en Chile, donde todas las universidades del país están trabajando con la empresa privada, están trabajando con la Subsecretaría de Telecomunicaciones para integrarle el uso de nuevas tecnologías y hacer pruebas en las universidades.
Eso es llevar, y de paso, dando ese entrenamiento a la nueva generación de expertos que vamos a necesitar, porque desgraciadamente estamos hablando de una transformación digital, y me parece que fue él quien mencionó, y no vamos a tener la cantidad suficiente de expertos que nos puedan dar el apoyo que necesitamos para el uso de estas nuevas tecnologías. Y si vamos al Caribe, si vamos a parte de Trinidad y Tobago, el caso es todavía peor porque las tasas de migración son muchísimo más altas. Tengo la garganta demasiado seca. Ahora mismo casi no puedo hablar. Ahora, algo que necesitamos también es estadísticas. México es una anomalía. Tiene todo tipo de estadísticas, desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones hasta de ONG independientes como el Centro México Digital. Tenemos todo tipo, más de 800 métricas. Salimos de México, vamos a los distintos países vecinos y vemos que a veces ni siquiera existen, o cuando existen tienen un desfase de 8, 6 o 4 años. Si no tenemos estadísticas, si no sabemos en qué parte, y estadísticas no nacionales, estamos hablando de estadísticas regionales, locales. Si no sabemos dónde hay una falta de tecnología, ¿cómo podemos hacer presupuesto para atender y corregir esa falta? O sea, necesitamos estadísticas. Digamos, también lo otro que necesitamos es controlar expectativas. Muchas veces leemos en las noticias personas con muy buenas intenciones hablando acerca de cómo no se está haciendo lo suficiente para imponer 5G, cómo no se está haciendo lo suficiente para llevar fibra óptica. Toda la parte económica no existe y también, desgraciadamente, en algunos casos, cuando la gente ve una lámina, y yo la pongo muchísimo acerca de las capacidades técnicas de 5G, no se da cuenta de que la tecnología no es estática, sino que viene en fases. Cuando estamos hablando de 5G y estamos hablando de ese IoT, Internet de las Cosas Industriales, estamos hablando de la versión 14 que empezaba ya con la 4ª generación para sentar las bases, la 15 de ese 5G que está reutilizando infraestructura de LTE y ya estamos cuando empezamos en la 16, que es 5G independiente, el que se está desplegando mayormente en Chile, mayormente en Brasil, en estos momentos Puerto Rico, Islas Vírgenes estadounidenses, es que podemos comenzar a hablar de ese IoT masivo. El otro, el 15, el que reutiliza LTE, ese nos da grandes velocidades. El 17, que es el que empieza a integrar los servicios satelitales, las frecuencias libres, etcétera, ese es el 17. Ese todavía no lo tenemos. O sea que hay que empezar a controlar expectativas y hay que darle educación. Hay que salir de esta burbuja para empezar a educar a todo ese ecosistema, porque sí, 5G es un ecosistema, como dijo muy bien el comisionado Sóstenes, pero también toda la industria es un ecosistema que es parte de un ecosistema mucho mayor que viene siendo la nación. Y lo último que quería mencionar es que cuando estamos hablando de transformación digital, cuando estamos hablando... Dios te bendiga. Cuando estamos hablando de transformación digital, cuando estamos hablando de cómo llegar a esa evolución, recordemos que es un tema de equidad y un tema de inclusión y es un tema de igualdad como externalidades positivas de todo este fenómeno. Pero recordemos que para que todo esto suceda, tenemos que tener unos insumos, algunos tangibles, algunos intangibles. Y en los intangibles hablemos de espectro radioeléctrico. En la región tenemos una gran asimetría en lo que viene siendo administración del espectro radioeléctrico. Hay casos bastante evidentes como Panamá, como México, donde las mismas autoridades de esos países han dicho que los costos han sido muy altos. Pero en el Caribe Occidental, por ejemplo, tenemos distintas islas pequeñas que están trabajando para armonizar un marco regulatorio y poder acceder a un plan en conjunto para poder acelerar la llegada de esa tecnología. El OICS, o sea,
la Organización de Estados del Caribe Este está trabajando en conjunto con otros reguladores para armonizar todo lo que viene siendo la asignación de espectro radioeléctrico, porque debido a lo que pasaba hace 15, 20 años en términos de los grandes recursos de roaming, ellos empezaron a asignar espectro en región 1 y región 2, obviamente. También es sumamente importante, cuando estamos hablando de la asignación de espectro radioeléctrico, considerar que limpiar frecuencias no es un proceso fácil, no es un proceso barato y no es un proceso rápido. Pero sin esas frecuencias no vamos a poder conectar a esas localidades más apartadas, porque es la forma más barata de hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Felipe. Y la buena noticia es que mañana vamos a hablar de espectro.